Y yo me pregunto, ¿a Felipe Calderón le hubiese gustado que cuando fueron las elecciones del 2006, Estados Unidos hubiese venido a nuestro país a vigilar esas elecciones como ahora lo anhela este expresidente? Dice que para el 2024 Estados Unidos tiene que intervenir y tiene que venir a vigilar lo que vamos a hacer todos los mexicanos, el salir a votar por el representante que queremos que nos gobierne durante pues otros 6 años. Y es que todavía lo pone como si de verdad hubiera una probabilidad muy alta de que Xóchitl Gálvez le llegue a ganar a Claudia Sheinbaum en el 2024. Dijeran, bueno, ahí se andan dando, hay 1 o 2 puntos de diferencia, pero aunque ese sea el caso, como por qué tendría que venir Estados Unidos a vigilar las elecciones de nuestro país. Vean estas declaraciones de Felipe Calderón y después vamos a seguir comentando porque Claudia Sheinbaum se lo puso muy pero muy pinto. Recursos económicos, como con, siempre hay gente que dice que tiene lana y dice échenle ganas y vas bien, pero no ponen un peso. Hay que ponerle, hay que presupuestar democracia, como se presupuesta pues, la casa, la empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hablar con el ejército, porque el ejército va a estar a la altura de lo que se exige, que es que sea leal no a X persona, no a unas siglas, sino leal a la presidencia y a la Constitución mexicana. La lealtad del ejército debe ser con la Constitución, no con una persona que tome un sesgo partidario, porque va a ser relevante a la hora de reconocer el resultado electoral. Y también, pues el ejército, si todos los días están amenaza y amenaza y amenaza y amenaza, pues lo están poniendo en un predicamento, ¿no? Hay que sonar un gran wonk en Estados Unidos. Yo, con todo respeto, creo que la diplomacia americana está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos. Tienen que ponerse las pilas. Perdón que me extienda en estos No, no, temas, por favor. Armando, Daniel. A ver si otro día platicamos de lo que viene, porque a mí sí me pareció muy importante y muy relevante la cuestión, pero hay que organizarse como ciudadanos y hay que suplir ese apoyo que la candidata no va a tener, desgraciadamente, los partidos que la postulan, y quizás no porque no quieran, sino porque ya no tienen con qué. Hay que hacerlo, hay que hacer una gran organización ciudadana, un ejército ciudadano que derrote la maquinaria ilegal que se está armando contra la democracia en México. Imagínense, pues ahí Claudia Sheinbaum súper enojada con lo que dijo Felipe Calderón, porque dice, ¿cómo es posible? O sea, un expresidente que se robó la elección en el 2006 pida que las autoridades de Estados Unidos intervengan en el proceso electoral en el 2024 en México. Un presidente que llegó con un fraude electoral, ¿sí me cachan? Un presidente espurio que llega con un fraude electoral, que él mismo dijo, haya sido como haya sido, ahora pide que Estados Unidos vigile las elecciones. No es necesario. Nosotros somos los demócratas. Si nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Pero además, ¿cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas? Las elecciones las cuida el pueblo de México. Por eso el presidente López Obrador ganó por una amplia mayoría en el 2018. Y por eso la transformación no tiene marcha atrás, porque eso es lo que desea el pueblo de México. Así va a ser. Así que no anden pidiendo intervención en otro lado. Y luego al ejército mexicano, pues el único comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Muy mal Calderón. Como siempre. ¿Qué podíamos esperar? Y si la verdad es que ¿qué podíamos esperar? Declaraciones de Felipe, mejor pues lo invitamos a que él como mexicano esté ese día de las elecciones aquí en México. Nada de que en España viene a gusto haciendo tweets desde allá, viene enojado y así. No, hay que invitar a Felipe Calderón a que venga en el 2024 y que él se ponga a vigilar las casillas a la que le pertenece, a la que le toque, la zona que sea, que se vaya a vigilar y
a ver si sí es cierto. O sea, bien fácil, vayan ahí los del ejército, vayan ahí los de Estados Unidos a vigilar, yo aquí los veo bien a gusto. Pues no, Dios mío, de verdad que está bastante mal, y tan mal que también fue señalado por un periodista, estamos hablando del periodista Eduardo Ruiz, porque afirmó que Felipe Calderón era un represor de la libertad de expresión en su sexenio. Y es que él había asegurado en este programa que vamos a escuchar a continuación que en el sexenio de Felipe Calderón, este periodista había recibido presiones para que no hablara, lo que no ha pasado con el periodista hasta este momento en el gobierno del presidente López Obrador. Vamos a escuchar. El problema que yo tengo con Calderón esta es una de las muchas que digo, pero ahorita te digo las demás. A ver, dilas para que ya te diga lo que te esa, la de llamar vete a los rápido. gringos. La otra es la de hablar con el ejército, porque el ejército debe tener lealtad a la Constitución, no al presidente, aunque el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ni a unas siglas, dijo, o sea, a Morena. Entonces yo le pregunto al expresidente Calderón, ¿quién va a hablar con qué general? ¿Con quién van a hablar? ¿Cómo va a ser esa interlocución? O sea, me pareció también un despropósito, estas dos. A ver, Calderón también mandó a su ejército a empezar a apresar gente, a matar gente en una guerra contra el narco. Y el ejército, si hubiera puesto la Constitución por encima, le hubiera dicho, señor presidente, usted es el comandante supremo, pero no está mandando usted a hacer labores que no autoriza la Constitución, ¿o me equivoco? De seguridad pública, más bien. Sí. ¿No? Policía, Sí. esa es la que le corresponde a los civiles. Calderón mandó al ejército de policía cuando no le toca, o sea que fue una violación de la Constitución. Así fue. Se queja de que hay muchos muertos en México, pero no hay que olvidar que el que empezó esta guerra fue él. Y es muy fácil, una vez leí hace años, es muy fácil arrancar una guerra. Lo difícil es concluirla, ganándola. O sea, es muy difícil. Yo creo que Calderón ya debería escribir sus memorias, ¿no? Oye, hay algo que escribirlas dijo, y a ver quién se las compra y ya, ¿no? Hay algo que dijo que me pareció muy grave. Fíjate lo que dijo Calderón. Dijo que el actual gobierno y Morena son un cartel. Así lo dijo. Bueno, Y que el ¡que dé gobierno... pruebas! Y que el gobierno... Claro que yo estoy de acuerdo con lo que dice Calderón. Y que el gobierno está fomentando a propósito la violencia. Mira, que dé pruebas, porque su causar secretario de Seguridad Pública, Genaro, ¿cómo se llama este? García Luna, era y está ya condenado a prisión perpetua por haber estado coludido con el cártel de Sonora. Entonces, que se calle la boca ese rapacito sí, de Sinaloa. Es que hay otro chiquito de Sonora. Que se calle la boca, Pero ¿no? todavía no está condenado, ¿no? Allá No, está en proceso. García Luna ya está. No, García Luna ya es, no. Faltan algunos juicios. No. Ya está. García Luna, Cadena Ya. perpetua. pues, cadena perpetua. No sé. Pobre Calderón, sí me da pena. Sí me da Oye, pena. y hay algo que me da risa, lo voy a decir ya queda un minuto. Esto sí les va a dar risa todo. Dijo que Morena frenó a la mala a México Libre, que era su partido, y que si México Libre estuviera ahora como partido, las posibilidades de la democracia serían mucho mayores en 2020. Bueno, yo nomás quiero hablar cómo me fue a mí en el baile. Con Calderón sufrí presiones fuertísimas de él y de su gente para que yo me callara la boca, las que no he sufrido en este sexenio. Así se lo digo, porque Calderón era un represor de la libertad de expresión. No le gustaba que criticaras lo que hacía. Y a mí varias veces me trató de mandar al rancho de López Obrador. Digo, no vale, Felipito, mensajes. Pues ahí está. Son mismas declaraciones de periodistas que en ese momento vivieron como ese sexenio pues sí estaba limitando en lo absoluto, o sea, totalmente más bien, la libertad de expresión. Eran intocables, inmencionables estos personajes, cosa que ya ha cambiado y nos hemos dado cuenta. O sea, hasta los mismos Carmen Aristegui, Loret de Mola, o sea, siguen sacando fake news, siguen despotricando a López Obrador, lo insultan y todo, y ahí están,
Al contrario, les está yendo muy bien. Bien lo dijo Carlos Alarraqui. Mientras más mentiras digas de Morena, mejor te va. Y ellos siguieron perfectamente su patrón. Familia, pues yo con esto concluyo. Muchas gracias por haberme acompañado. Y recuerden que nos vemos mañana en un siguiente video que todos ustedes no se pueden perder.